Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos conceptos que estábamos hablando en cuanto a fatiga. Entonces, en primer lugar, la idea de nuestros diseños con fatiga es que usamos la resistencia a la fatiga en lugar de la resistencia última. Ya sabemos que es un dato que hay que obtener experimentalmente. Hay mucha experimentación para aleaciones de acero, aleaciones ferrosas, muy guiada esa experimentación por la necesidad, por todos los accidentes que ocurren, sobre todo ferroviarios, pero también automovilísticos. El proceso de fatiga se ve aquí como el proceso de crecimiento de una microgrieta que avanza lentamente mientras ocurre la corrosión. Se va creciendo a partir de un punto. El punto puede originarse por una imperfección en el material, la presencia de una impureza externa o una burbuja, hasta el momento en el cual ya el área que no está rota no tiene capacidad estática para resistir la carga. Entonces ocurre abruptamente una falla. Digamos, la ruptura principal es frágil y el material ya finalmente falla fluyendo en la zona de carga estática. Vemos entonces que este proceso está relacionado con la estructura cristalina de los metales y empezó a ser estudiado desde hace tal vez ya más de 100 años, precisamente por el ingeniero Augusto Wöhler, y sus análisis se basan en simplemente poner a oscilar el esfuerzo y aplicarlos repetidamente a un material, de manera que obtenemos una curva en la que, aumentando el número de ciclos de carga, disminuye el esfuerzo límite que se le puede aplicar antes de romper. ¿Hasta allí tienen alguna observación o alguna pregunta? Bien. Entonces la cuestión mayormente va a ser cómo determinamos estas curvas para los diferentes metales. La curva, por motivos prácticos, se empieza a dibujar con el eje horizontal del número de ciclos en escala logarítmica. Y aquí ustedes observan, de acuerdo con los datos de nuestro laboratorio, que 1.000.000 de ciclos lo obtenemos en 5 horas. Eso quiere decir que 10 a la 11 ciclos nos tomaría un ensayo de 50 años para poderlo desarrollar. Eso quiere decir que ahí, a partir de ciertos valores, ya no hay datos de fatiga para ningún ensayo, porque son ensayos demasiado costosos en el tiempo. Para el caso de los aceros, entonces, fíjense que si estamos hablando de un acero, la curva de Wöhler se puede partir en 3 zonas, que son de 1 a 1.000 ciclos, de 1.000 a 1.000.000 de ciclos y de 1.000.000 en adelante. Los datos son, lógicamente, como ustedes observan aquí, en escala logarítmica. Es decir, logaritmo de la resistencia o del esfuerzo aplicado versus logaritmo del número de ciclos, y se va graficando cada vez que ocurre una falla. Entonces, digamos que el proceso pudiera ser más o menos de este estilo, con datos tomados que aleatoriamente pues nos van dando diferentes puntos de
diferentes puntos de dato donde ocurre la ruptura del material. Bueno, por algún motivo no me deja copiar y pegar. Entonces, vamos a hacer unos cuantos, digamos. Estos datos, cada uno corresponde a un experimento en que se rompió el material aplicándole un cierto esfuerzo, un cierto número de ciclos, y lo que sucede con esta experimentación es que se observa cómo después de graficarlos todos, hay una correlación lineal aquí en el rango de 10 a la 3 a 10 a la 6 ciclos. Es decir, básicamente esto se puede representar con una curva de este estilo, una línea recta. Y entre 0 y 10 a la 3 también, entre 1 y 1000 ciclos, también se observa una correlación lineal. Lo mismo, a partir de 1.000.000 de ciclos, se observa una línea horizontal plana. Quiere decir que fundamentalmente ya no hay más rupturas del material a partir de ese valor del número de ciclos. Bueno, voy a mostrarles esto en su libro. Vamos a mirarlo un momentico. Aquí estamos ya en el capítulo 6 de las fallas por fatiga. Es un capítulo extenso, son casi 100 páginas, de la página 265 hasta la 350. Tiene mucha información, muy buena, muy importante. Esta es la curva de la que estamos hablando. Ustedes observan el eje vertical en escala logarítmica, 50, miren las divisiones en escala logarítmica, y el eje horizontal también en escala logarítmica. Entonces aquí estamos hablando de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, ¿sí? Valor de los esfuerzos aquí, y aquí 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Entonces estos datos tomados permiten ver esa correlación que hay para la gran mayoría de aceros y aleaciones de acero, sobre todo al carbono. Estos puntos acá quiere decir que a partir de 1.000.000 de ciclos realmente ya por debajo del esfuerzo S sub E, por debajo del valor de la S sub E, ya no se observa ruptura en el material. Sin embargo, como son datos experimentales, está sujeto a una variación allí estocástica, puede haber datos arriba, datos abajo, pero la idea es esa. Entonces nosotros tratamos de calcular un factor de seguridad para fatiga de tal manera que el material no falle. Si este es el rango que llamamos de vida infinita, y también tratamos de calcularlo con la probabilidad de falla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la explicación de eso. Ahora, después de tomar eso en cuenta, nos damos cuenta que la resistencia a la fatiga, sobre todo lo que llamamos, o sea, la resistencia a la fatiga S sub F, que es que dado un cierto número de ciclos, nosotros escogemos
el número de ciclos y decimos ya con los datos experimentales cuánto es el esfuerzo que le podemos poner para que haya vida de fatiga hasta ese valor de número de ciclos. ¿Listo? Entonces, dando el número de ciclos, hay que ir en la curva y encontrar el esfuerzo aquí, que es la resistencia a la fatiga. Entonces, tenemos la resistencia a la fatiga está afectada por los factores de Marín. En realidad no está afectada por los factores de Marín, está afectada por diferentes circunstancias de la prueba del material que son propias de los metales, como el acabado superficial, el tamaño, pero luego de estar afectadas, esa afectación se puede resumir mediante un factor que es un factor de reducción de la vida para fatiga. Entonces tomamos la vida infinita, la S sub E, el límite de vida infinita, aquí estamos hablando de un acero, y lo multiplicamos por los factores de Marín para obtener la vida para fatiga ya afectada por las condiciones específicas. Entonces el acabado superficial, el tamaño, el tipo de carga, la temperatura, efectos diversos o lo que esté asociado a concentración de esfuerzo, todo esto va a reducir la vida para fatiga. La reducción es grande. Estamos hablando que, por ejemplo, un acero que tiene resistencia a la carga estática, por ejemplo, de 400 megapascales, la S sub E, esta de aquí, típicamente es la mitad, 0.5 por la resistencia última. Entonces estamos hablando de 200 megapascales. Cuando le ponemos todos estos factores, podemos terminar con 120 o a veces con 80 megapascales disponibles para resistencia a la fatiga. Entonces es muy importante tomarlos en cuenta y calcularlos. Ahora, habíamos mencionado que por ese motivo la resistencia a la fatiga puede variar en las diferentes partes de una pieza. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes acabados. Una parte puede ser maquinada, otra parte puede ser esmerilada. Entonces, según el acabado que haya en cada parte, el factor el K sub A, factor de acabado superficial, puede ser diferente. O el factor de tamaño también puede ser diferente. De manera que ya la resistencia a la fatiga como tal no es un valor para el material, sino es un valor para la pieza. Depende de la forma de la estructura. Entonces hablamos del factor de acabado superficial K sub A, que se describe como 4.51 veces la resistencia última en megapascales elevado a la B con exponente B menos 0.265. Y fíjense ustedes los valores que toma, siempre aquí está 1, entonces son números en general menores que 1. Si el acero es muy blando, resistencia última inferior a 300 megapascales, el K sub A puede llegar a ser un valor poquitico mayor que 1. ¿Cuál es la idea? Que la ductilidad del material, cuando el material es como plastilina, eso disminuye las posibilidades de falla por fatiga. Mientras que los materiales que son muy duros, hablábamos que esto aquí 400 o 600 megapascales ya son aceros para herramientas, por arriba de 600 megapascales tenemos aceros endurecidos, ellos tienden a ser más frágiles y por lo tanto se podrían romper mucho más fácilmente por fatiga. Adelante, Luna. ¿Qué es el K sub F? Bueno, el K sub F es un factor que
lo asociamos al concentrador de esfuerzos. Eso quiere decir que si hay un cambio de forma abrupto o un radio de curvatura muy pequeño dentro de la pieza, ese esfuerzo concentrado allí en ese sitio básicamente hace una reducción de la resistencia a la fatiga. Entonces se puede manejar de esa manera. Por ejemplo, si ya sabemos que hay un agujero que incrementa los esfuerzos al doble, entonces de la misma manera alrededor de ese agujero diríamos que la resistencia a la fatiga se reduce por 2. Entonces en realidad esa es una claridad que el libro nunca se molesta en hacer, es decir, lo que multiplica a la resistencia a la fatiga no es el concentrador de esfuerzos, sino 1 sobre el concentrador. Pero el libro nunca se molesta en decirlo, o sea, le parece tan obvio que por algún motivo nunca lo escribe. Y por otra parte, nosotros acá, que ya usamos las matrices y Scilab y todo esto, entonces en realidad no le ponemos el concentrador K sub F a la resistencia a la fatiga, sino que lo aplicamos dentro del tensor. Al tensor de esfuerzo le ponemos el K sub F para que multiplique los esfuerzos. Lo dejamos así como aumentador de los esfuerzos. Entonces, este KF aquí hay que ponerlo en un color más clarito para hacer esa claridad. Los demás sí van. Claro, los demás sí van. Pero acuérdense que fundamentalmente el K sub C se vuelve 1 cuando nosotros calculamos los esfuerzos usando la metodología de von Mises. Porque el K sub C es factor del tipo de carga. Entonces, si se usa von Mises, él va a quedar igual a 1. El K sub D, aunque tome valores, por aquí están los valores del K sub D. Fíjense los valores del K sub D en los rangos de temperatura ambiente normal nuestro. Es prácticamente igual a 1. O sea, 1.01, 1.02. Entonces realmente no es gran cosa lo que va a influir. Entonces ya el KC y el KD están, digámoslo así, limitados por esa circunstancia. Vamos a ponerle aquí color. Bueno, eso es demasiado. Y lo mismo el K sub E, que es el de los efectos diversos. Depende de que haya efectos diversos. Ese sí, por ejemplo, si hay acero sumergido en agua, ahí el KE va a ser muy importante para limitar la vida de fatiga. Entonces, fundamentalmente, los que siempre y casi siempre tenemos que calcular son el K sub A y el K sub B. En el caso entraría, por ejemplo, cuando se va a diseñar cosas faciales que están cerca del mar. Así como acá que Exactamente. Entonces, cuando sabemos que puede haber probabilidad de corrosión externa, hay que ponerlo en el K sub E. Bien, entonces la fatiga, como es un proceso que genera tantas muertes y tanto daño económico, hay que estudiarla con la pieza terminada. Si se construye un motor, hay que construir el motor y someterlo a cargas de fatiga y hacerle el ensayo ya terminado. No hay que limitarse únicamente a un análisis hecho con base en ensayos genéricos, a no ser que sea una primera evaluación de algo de lo cual se va a producir solamente una pieza y no va a tener mayor trascendencia. Pero si se van a hacer varias piezas, si se va a utilizar en general en circunstancias de donde depende la vida de las personas, entonces es necesario hacer la experimentación de fatiga explícitamente, experimentalmente. Ahora, los valores del KB dependen del diámetro. Entonces, si es en milímetros o si es en pulgadas,
Hay unas correlaciones experimentales que permiten calcularlo. Lo mismo el K/A, ya habíamos visto que si es en megapascales o en KSI, tiene una correlación experimental para calcularlo. Bien, entonces vamos a hacer ejemplos. Bueno, esta es una de las formas de utilización del K/E, que si nosotros queremos hacer un cálculo de probabilidad en términos de confiabilidad, para lograr una cierta confiabilidad podemos usar un K/E que corresponde a esa confiabilidad, pero nosotros en realidad no vamos a usar esta metodología porque cuando se trate de calcular confiabilidad y probabilidad de falla, nosotros explícitamente le ponemos la desviación al esfuerzo y le ponemos la desviación a la resistencia y a la resistencia a la fatiga, y podemos de esa manera calcular explícitamente la confiabilidad resultante sin necesidad de añadirlo como se puede hacer aquí en un solo factor como el K/E, que es un método, digámoslo así, más aproximado, mucho más aproximado a hacer esto. Entonces esa es una forma en que se podría usar, pero pues no la usamos. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos de diseño para fatiga. Ya tienen datos de la resistencia última de sus tubos. Nada. Ok. Pero esa calibración es rápida, eso no tiene problema. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo referido a los tubos del chasis del carro. Vamos caramba, ¿cómo manejamos esto? Bueno, voy a ponerles aquí el proceso global. El número 1, ¿qué tenemos que hacer? Medir la resistencia. Entonces, empezamos por ahí. La resistencia es la resistencia última, que es experimental. Luego de haber obtenido la resistencia última, nosotros debemos de alguna forma, porque no vamos a hacer experimentación con esto, tenemos que calcular. Bueno, voy a ponerlo aquí, la S sub F. S sub F la vamos a poner aquí, calculada. ¿Listo? O sea, con los datos estadísticos, así como se hace normalmente. Sí, y sobre todo tomando en cuenta los factores de Marín, el número de ciclos. Entonces vamos a calcular la S sub F con base en los factores de Marín, el número de ciclos, todo eso. Y aquí entonces viene otro asunto, que es que tenemos que calcular los esfuerzos. Normalmente esa es la tercera cosa que calculamos. Calcular los esfuerzos.
Siempre podemos usar modelos simples, modelos más complicados, podemos usar elementos finitos, hay diferentes formas de encontrar los esfuerzos. Normalmente la primera manera es un cálculo a mano muy sencillito, que sería usar una viga, usar un modelo de flexión y torsión. Siguiente, ya pues si tenemos una figura como el chasis, que no es una viga simple, sino que tiene tubos en varias direcciones, entonces de pronto ya no queremos solo un cálculo de flexión, sino bueno, que nos lo calcule una simulación de elementos finitos. Entonces, calcular el esfuerzo para el chasis con una simulación de elementos finitos. Voy a ponerles esas opciones acá para que realmente vean que iniciamos con, por ejemplo, a mano, por ejemplo, flexión, torsión, se puede calcular los esfuerzos usando elementos finitos. Para una forma que ya es más complicada, como por ejemplo lo es el chasis, vale la pena hacer el cálculo usando un modelo, aquí en este caso modelos con NX. Fíjense que los modelos de NX pueden ser de varios estilos. Yo puedo hacer un modelo sólido 3D, puedo hacer un modelo de placas. Normalmente vamos a tener que hacer un modelo dinámico primero para sacarle las fuerzas y pasárselas al análisis de elementos finitos. Y luego viene la pregunta que hay que hacer aquí al final, que es sí o no quedamos satisfechos. Si quedamos satisfechos, digamos, se cumple la probabilidad de falla, se cumple el factor de seguridad, allí podemos terminar con una luz verde. Entonces a eso le ponemos aquí una luz verde, y dado el caso que no sea factible, entonces ya, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son cambiar los esfuerzos, reduciéndolos, y normalmente vamos a pasar aquí a, bueno, yo tengo que poner en alguna parte que hay que definir la geometría. Y las cargas. De la definición de la geometría de las cargas es a donde nosotros iríamos a aumentarle el número de tubos, a ponerle más tubos o a cambiarle el calibre a los tubos para que apliquen y reduzcan el esfuerzo. Entonces, se mide la resistencia última, se calcula la resistencia a la fatiga, calculamos los esfuerzos, bien sea a mano o por elementos finitos. Si estamos satisfechos, ya terminamos. Si no estamos satisfechos, hay que regresar, cambiando nuevamente la geometría, cambiando las cargas y volver a calcular hasta que ya sea satisfactorio. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Bueno, entonces vamos a tratar de hacer el ejemplo tomando en cuenta cálculos a mano y también, si podemos, con cálculos con elementos finitos. Para esto, vamos a calcular la resistencia a la fatiga. Podemos hacerla, por ejemplo, con acero, también podríamos con aluminio, pero bueno, con acero aquí. Entonces, paso número 1, la resistencia última. Entonces, ¿qué sabemos? Vamos a poner el material. Aquí estamos supliendo lo que ustedes van a medir experimentalmente. Entonces, si ya lo miden, listo. Pero si no, entonces vamos a tomar de aquí de la tabla por ejemplo, tenemos acero 1010, que es uno de los más comunes, también se consigue el 1018. Resistencia última a la tensión, HR o CD en megapascales. Entonces ahí está el HR de 320 o el CD de 370. La diferencia es laminado en caliente o laminado en frío. Listo. Vamos a poner que fuera HR 320. Entonces tomamos esto aquí, SAE 1010 HR, aquí está el dato. Entonces vamos a poner que eso tiene una SUT 320 megapascales. La desviación estándar si la tienen que medir ustedes experimentalmente. Ya saben que aquí nos ha dado generalmente 7% ahí en el laboratorio, parecido a 7%, 6, 6,5, 5, 5,4 por ahí. Vamos a ponerlo en 7. Vamos ahora con ya esa es la resistencia última, ¿listo? Ahora la resistencia a la fatiga. Entonces, para hacer la resistencia a la fatiga hay que hacer el diagrama de Wöhler. Resistencia a la fatiga. Entonces aquí nos ponemos a revisar si los logaritmos son en base 10 o en base exponencial. Fíjense que es exponencial. Si yo quiero el logaritmo en base 10, creo que tengo que decir log 10. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlos en base 10, logaritmos en base 10. Entonces voy a hacer logaritmo en base 10 de 320 y eso me da 2.5. Entonces aquí viene mi gráfica, diagrama de Wöhler, que empieza en 0 y pues yo lo voy a hacer a ojo, pero alguien lo podría hacer con más detalle y todo eso. Entonces aquí voy a poner esto es el 1, aquí estará el 2, este será más o menos 3, exacto. Entonces 2.5 es como por aquí.
Listo, 2.5. Esa es la resistencia que da 320 megapascales. Voy a escribirlo, 320 megapascales. Aquí, listo. En escala logarítmica, logaritmo porque el diagrama de Wöhler va en escala logarítmica. Ahora vamos con el otro punto del diagrama de Wöhler que es muy importante, que es precisamente la S sub E, que debe ser 320 dividido por 2, multiplicado por 0.5, 160, ¿listo? Ese 160 debe tener su logaritmo en base 10 de la S sub E, da 2.2. Bueno, entonces aquí sí ya mi escala pues no me sirvió porque pues todo va a estar entre 2.2 y 2.5, entonces ya ahí quedó como grave para dibujarlo en esa misma escala. Entonces voy a poner acá más bien que esto sea 2, exacto, entonces lo voy a poner 2.1, bueno, 1, control C, control B, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ahí está, el 320 megapascales. Y ahora la escala horizontal que viene con 10 a la 0, 10 a la 1, diez a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6. Entonces el siguiente punto es control C, control B aquí, y esto me da 2.1, punto 2, ¿fue que dio? 2.2, 2.2, que es la resistencia S sub E. Y aquí estamos hablando que ese valor entonces es 160 megapascales, lógicamente en escala logarítmica. Entonces aquí viene la recta horizontal, que es la que sale a partir de allí, que ya de ahí no baja más la resistencia del material. El otro punto importante del diagrama de Wöhler es para 10 a la 3, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Aquí en 10 a la 3, que este vale 0.9, en realidad el libro dice 0.91 veces la SUT, que en nuestro caso son los 320. Da 2,46. Bueno, entonces voy a poner esa variable SUT igual a 320. Ahí está. Entonces este otro valor, que es 0.9 SUT, no sé si me dejo usar eso como nombre de variable, 0.91 por la SUT, aquí, eso es un error. Entonces 291,2, 0.91 veces la SUT, y el valor del logaritmo es 2.46 y el otro era 2.5 cerrado, 2.46. Bueno, vamos a ver si podemos poner ese 2.46, 2.4 aquí, un poquitico más arriba, ahí, listo. Entonces fíjense cómo queda el diagrama de Wöhler más o menos a escala. Aquí viene esta y luego viene esta otra
más inclinada. Ese es el diagrama de resistencia a la fatiga. Acuérdense que lo que va en la horizontal, en la vertical, es logaritmo del esfuerzo. Y en la horizontal viene logaritmo de el número de ciclos. Bien. Entonces, nosotros estamos calculando esto para el carro, chasis del carro. Al carro habría que hacerle dos diseños: un diseño para vida infinita, que son las cargas pequeñitas que no queremos que nunca lo rompan, y otro diseño para vida finita de los golpes que son los que van a producir las cargas más grandes, que sí queremos que las resista, pero seguramente no va a resistir vida infinita. Entonces vamos a empezar tratando con la vida infinita. Entonces aquí le ponemos la S sub E. Estamos hablando de límite de vida infinita. Entonces usamos que la S sub E es igual a 0.5 por la SUT, y ya nos dio que eso era 160 megapascales. Entonces, lógico, cuando tratemos de diseñar con esto, muy seguramente nos va a salir en problemado, es decir, va a salir como algo que seguramente no es muy factible. Modelo sencillito para poder hacer el primer diseño: ponemos una viga horizontal representando el chasis. Acuérdense que le aplicamos aquí una flecha de carga en el centro hacia abajo. Él tiene aquí la fuerza de tamaño masa por gravedad. Aquí a los dos lados tiene unas fuerzas que son las reacciones del suelo que ustedes están buscando con sus modelos dinámicos. Aquí, digamos que la una se llama F1 y la otra se llama F2. Cuando ustedes escriben la ecuación de Newton para el equilibrio, les queda que F1 más F2 menos m por g es igual a masa por aceleración. Entonces, en el equilibrio, eso queda como F1 más F2 igual a m por g más a, factorizando la m. Entonces, el número de aceleraciones, que fue lo que ustedes midieron con la bicicleta, con el acelerómetro del celular, afecta aquí, y entonces se puede usar para equilibrio, digámoslo así, dinámico. Este es un sistema de equilibrio dinámico, poniéndole ese valor acá. Entonces, si pongo m por g más a, me va a quedar en equilibrio, un equilibrio dinámico. Y la deflexión, fíjense que va a ser una deflexión de este estilo de viga, de esa manera. Ese es el tipo de deflexión que debe ocurrir ahí. Entonces, aquí hablamos directamente de esfuerzo por flexión. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el límite de vida infinita que está allí.
Ya me estaba pasando aquí a definir la geometría de las cargas, pero para la S sub F necesitamos el número de ciclos de vida y los factores de Marín. Entonces vamos a calcularlos. Entonces aquí necesitamos en primer lugar número de ciclos. Entonces, vamos a empezar un diseño que lo vamos a llamar para vida infinita. Número de ciclos para vida infinita. ¿Listo? Entonces cogemos la S sub F igual al K sub A por el K sub B por, ya no le ponemos los otros hasta la S sub E, o bueno, los ponemos pero explicamos qué es lo que vale. K sub D y ya. Y el KC también, perdón, es KC. Ah, bueno, faltó la E. Bien, entonces vamos a calcularlos. Entonces, primero para calcular es el valor del K sub A. Acabado superficial. Necesitamos saber de qué forma están hechos los tubos. Eso normalmente es laminado. Entonces, si es laminado en caliente, pues es muy malo el acabado, pero ese fue precisamente el que dijimos que era el material, laminado en caliente. La mayoría se pueden hacer también laminado en frío. Es un tubo más duro, del acabado más liso. Entonces vamos a ponerle como ejemplo el laminado en caliente. Entonces, si está laminado en caliente, revisamos de aquí. $57,7 por la resistencia última elevada a la menos 0.718. Entonces aquí nos va a dar eso. Yo creo que ya podemos ir escribiendo entonces calcular el K sub A. Tenemos que la A es igual a 57.7 y la B es igual a menos 0.178. No me acuerdo qué fue lo que 0.718. ¿Sí alcanzan a ver bien ahí? Bueno, entonces todo lo que habíamos escrito antes hay que ponerlo también allí. Entonces simplemente pongo que la SUT es igual a 320 y yo sé que estoy usando megapascales. Y bueno, entonces aquí el logaritmo de la, voy a poner de la SUT. Ya estas respuestas las quito. La S sub E, que era la SUT dividida por 2,
Creo que no necesitaba nada más. Este otro valor y ya estaba ahí. Listo. Entonces aquí vamos con el caso A igual a A multiplicado por la SUT elevado a la B. Voy a guardar esto para que... Entonces, el primer código de fatiga. Entonces, fíjense que da 0.91,7. Entonces, acá el factor K sub A igual a 57 punto, ¿qué fue? 57.7, B igual a 0.718 negativo, el caso A igual a A por la SUT elevado a la B da 0.91 con 9172. Listo. 0.9172. Ya ahí tenemos el caso A. Listo. Siempre hay que verificarlo, porque es que esos valores, si ustedes se equivocan, por ejemplo, aquí supongamos que ustedes se hubieran equivocado, hubieran puesto A, B, ahí están, hubieran puesto A multiplicado por 320 en pascales elevado a la B, da prácticamente cero, ¿no? O sea, se acaba la resistencia a la fatiga, no se puede terminar de diseñar porque no sirve. Bueno, entonces, importante revisarlos, ir escribiendo en papel, ir llevando el registro de lo que van haciendo como diseño, las decisiones que estamos tomando al evaluar esto, deben quedar ahí. Entonces, tenemos este acabado superficial, ya nos hace falta inmediatamente el caso B, factor de tamaño. El caso B, factor de tamaño, va a tener un problema, y el problema es muy sencillo, porque ¿cuál es la razón de ser del caso B? La idea es que si hay más área, entonces hay más probabilidad de falla por fatiga. ¿Por qué? Porque pueden aparecer más microgrietas. La probabilidad de que aparezca una microgrieta es la probabilidad de que haya un foro, una imperfección. Entonces, si hay más área, hay muchas más probabilidades de eso, por lo tanto, más probabilidad de falla. Eso quiere decir que el caso B aumenta. Y viceversa, si hay menos área, entonces disminuye. Pero el asunto con esto del área es que no toda el área sirve, sino el área que está sujeta a los esfuerzos. El área que está sujeta a los esfuerzos. ¿Cuál es el esfuerzo? Los esfuerzos que provocan la fatiga. ¿Cuáles son? Los esfuerzos más grandes de la pieza. Entonces hay que medir un área que se llama el área del 95%. ¿Cómo es el área del 95%? Es el área
que tiene esfuerzos mayores o iguales al 95% del esfuerzo máximo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en el ensayo de Moore, que es de donde se sacan los datos de fatiga, en el ensayo de Moore es una viga rotatoria dando vueltas. Entonces, el esfuerzo máximo se obtiene acá en este punto. La sección es circular. Entonces, como el esfuerzo máximo, ahí es por flexión, que es M por C sobre I. La M y la I son constantes, pero la C va variando a través del área. De tal manera que el área del 95%, entonces, de ese círculo queda. ¿Dónde está el 95% de la C? Le queda un anillo que tiene tamaño el 95% del diámetro de la sección. Esa es el área del 95% de la probeta de Moore. Ese es el punto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el KB que me reporta profesor Marín prueba un KB y él dice, claro, la fórmula del KB es esta que está aquí. KB es igual a tal con este diámetro, pero ese diámetro es para una probeta en viga rotatoria. Diámetro a la menos 0. No sé qué por 0. Este KB es para la probeta de la viga con diámetro de viga rotatoria. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una pieza que pueda que no sea circular? Puede ser un tubo cuadrado. O puede ser, como en el caso del chasis, un tubo hueco. Exactamente, un tubo hueco. Pero además es un tubo que no está dando vueltas. Pero como no está dando vueltas, el esfuerzo máximo se obtiene acá en el extremo. Y el 95% ¿dónde queda? 95% de esa distancia, pero pasando en una línea horizontal. Pero, o sea, nosotros no cuadros extremos del tubo. ¿Ah? No sería como el cuadro extremo, o sea, porque no somos viendo así los verticales. Con respecto al momento vector, si el momento vector está aplicado en este sentido, entonces esta es la zona del área del 95%. Entonces, ¿cuál es el descuadre ahí? El descuadre es que para que me dé la misma probabilidad de falla de fatiga, para que yo tenga el mismo caso B, tengo que casarlo con el mismo área del 95%. O sea, que yo puedo hacer el análisis siempre y cuando me consiga una probeta de estas giratoria que tenga el mismo área del 95% que la que yo voy a tener. Entonces ahí es donde hablamos de el que ya es muy conocido, diámetro equivalente. Para la pieza que nosotros estamos estudiando, hay que buscar el diámetro equivalente de una probeta giratoria que tenga el mismo área del 95%. Y a ese diámetro equivalente es que le podemos aplicar
este factor KB, entonces va con el diámetro equivalente. Entonces hay que evaluarlo con el diámetro equivalente de la pieza rotatoria que tenga el mismo valor del área del 95%. Bueno, no todo podría ser simplemente mirarlo y ya. Entonces hay que calcular eso, hay que averiguar de dónde sacamos ese diámetro equivalente, hay que sacarle el área del 95% de allá. Bueno, realmente pues no es tan... Entonces hay unas tablas, el libro definitivamente ayuda a resolverlo. Entonces aquí miremos esto. A la hora de calcular el KB, aquí está el diámetro equivalente. El libro dice, para una viga de sección circular, el área del 95% es esto, pi cuartos de diámetro al cuadrado menos 0.95 veces d al cuadrado, y eso da 0.0766 d cuadrado. Listo. Y eso tenemos que hacerlo aquí igual a los otros casos. Dice, para una viga no rotante, sólida o hueca que sea circular, el área del 95% es 2 veces el área que está por fuera de dos líneas paralelas que tienen un espaciamiento de 0.95D, donde D es el diámetro. Usando cálculos exactos, esto da área del 95%, 0.01046 D cuadrado. Con D en la ecuación 622, poniéndolo igual a la ecuación 623, entonces nos da que el diámetro equivalente da 0.370D. Listo. O sea que por lo menos en ese caso ya está resuelto. Y eso lo tiene acá en una tabla que está aquí. Estas son áreas comunes estructurales no rotatorias para las cuales se busca el diámetro equivalente correspondiente a la viga rotatoria. Entonces, si tenemos un tubo, sea hueco o no hueco, pero que no es rotante, el diámetro equivalente es 0.370 veces el diámetro que tenemos aquí. Si es una sección cuadrada no rotante, el área, aquí sale el diámetro equivalente. Hay varias que ya están resueltas de una vez. Entonces tenemos solamente que hacer uso de eso. Entonces aquí, para el caso B, factor de tamaño, en primer lugar quiero referirme a la tabla 6.3, o más exactamente yo puedo referirme a la ecuación 624, entonces puedo mencionarlo así, usando la ecuación 624 del texto del profesor Shigley. El diámetro equivalente es igual a 0.370 veces el diámetro. ¿Y qué diámetro vamos a poner nosotros? ¿Qué diámetro tienen los tubos de ustedes? Sí. ¿Cuánto? 0.35 centímetros. Ok, con D igual 35 milímetros
para los tubos del chasis. Entonces lo escribimos. KB con diámetro equivalente. Tenemos el diámetro que vale 35 milímetros. Y el diámetro equivalente, que es 0.370 por la D. Y luego, bueno, aquí estamos usando la ecuación 624. Sí. Ahí no aplica lo del diámetro como cuando uno calcula lo de el momento por accidente. O sea, para hablando de eso. ¿Cómo así? Sí, porque, o sea, supone que el área de un tubo es menor que una Sección maciza. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver con eso. Sí, sí tiene que ver. Si llegamos al caso que el hueco de la sección recorta la área del 95%, sí va a influir. Pero ahí el chequeo es si el espesor del tubo es suficientemente grueso para incluir este tamaño, que es el 5% del diámetro. Esa es la cuenta que hay que hacer. Si el diámetro son 35, ¿cuánto da el 5%? Por favor. 0.7 milímetros, ¿no es cierto? Es la 20ª parte. Y ahora, ¿cuál es el espesor de pared de esos tubos? Por lo que yo sé, son 2 o 3 milímetros. 1.7. Bueno, entonces ahí pasaríamos el chequeo en esta situación. Entonces, vamos con esto. Ahora viene el KB igual a A por D elevado a la M. Si no estoy mal yo aquí. Listo, con A igual a 1.24. Bueno, vamos a ponerle de una vez. 1.24 menos 107. Y esto es la ecuación 620. Entonces guardamos, ejecutamos. Da un KB de 0.84, muy razonable y muy bueno. Fíjense que si nos equivocamos y ustedes ponen la D en el sistema internacional, o sea, en metros, ...35 milímetros en metros... da un KB de 1,7, mayor que 1. En lugar de reducir la vida para fatiga, la aumenta, que está mal. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que se usen las unidades adecuadas, porque estas son correlaciones experimentales numéricamente cuadradas. Entonces, es fundamental que case en la unidad que tiene que casar. Entonces el KB da 0,84, entonces lo podemos anotar acá. Entonces el KB es igual a 1.24 por el diámetro equivalente elevado al... perdón, ¿sí usé el diámetro equivalente o no? Entonces aquí es el diámetro equivalente. Da 0,94, que también es bien factible.
Claro. Sobre diseñar no. Es una falla ética porque vas a obtener un resultado de diseño más pequeño que realmente se puede romper. Estás usando una resistencia más elevada de la que realmente debes usar. Entonces, con el KB de 1.24 vamos a poner esto. ¿Dónde es que lo tengo que poner acá? Voy a copiarlo así. Ahí está. Listo. Y el valor, entonces, el KB igual a 0.94, que ya lo encontramos. Entonces, vamos bien. Ya tenemos, bueno, ya sabemos que los otros son prácticamente uno. Entonces, si encontramos la S sub F. La S sub F igual al K sub A por el K sub B por la S sub E. Hasta ahí nos va a dar el K sub A 0.91, el otro 0.94, $0.91 por 0.94 por en este caso va a 160 megapascales. Y eso lo podemos calcular acá, que la SF es igual al K sub A por el K sub B por la SUT. Y da 276.7 megapascales. Oye, sí, tienes toda la razón. Por lo menos alguien está despierto. Bueno. Aquí es la S sub E. Listo. Qué bien. Da 138 con 4, pongamos. 138 con 4. Aquí hacemos las observaciones que, bueno, observación, el KC es igual a 1 porque usamos FOM Mises, siempre lo podemos usar. El KD igual a 1 aproximadamente porque vale 1.01. Y los demás no los necesitamos, no tenemos efectos diversos, no tenemos. Entonces ya, tenemos la resistencia a la fatiga, ya vamos en este segundo punto aquí. CUT, la resistencia a la fatiga. Ahora bien, definir la geometría de las cargas. Ya teníamos esto acá. Entonces solamente la duplico. Vamos a ponerla por acá. Y le quitamos esto. El esfuerzo. ¿Cuánto vale el esfuerzo fluctuante? Esfuerzo fluctuantes. Entonces, vamos a darle con los impactos. Impactos. Listo. Los impactos ustedes los midieron en su modelo de bicicleta y les dieron unas aceleraciones. ¿Alguien se acuerda del valor de las aceleraciones?
No, el valor de la aceleración. Que yo recuerde, cuando era más o menos suave, era como 5 veces la gravedad. Y algunos tenían hasta 17 veces la gravedad, pues que era terrible. Entonces vamos, ahora, en lugar de medirlo con bicicleta, plan B, medirlo usando NX en una simulación, ¿listo? Pero ya usando NX no solamente podemos recoger la aceleración, sino de una vez sacar la fuerza. Entonces, si ustedes ya tienen su modelo de NX, de una vez sacan de la fuerza. Aquí estamos haciendo la primera versión, que es la primera versión de esto a mano, por pura flexión. Entonces voy a hacerle el cálculo con la gravedad, con la aceleración a mano. Entonces vamos a poner que la A fuera igual a 5 veces la gravedad. Entonces, digamos que la carga central es M por, en total da 6G, que es lo mismo que 6 por M por G. Listo. ¿Cuánto pesa el carro? Entonces, estamos hablando de que son el chasis. Sí. Entonces, la masa son 130, que es lo que es el chasis. Y eso no va a andar solo, va con una persona. Y además de la persona, lleva un motor. ¿El motor va a pesar cuánto? 15 o 20 kilos. Vamos a ponerle 20 kilos el motor. Y dijimos que vamos en una competencia con carga de 80 kilos. ¿Eso da cuánto? 8 y 8, 16, y 1, 26, y 3, 29, 3, 10. 310 kilogramos. Eso es la masa. Entonces estamos hablando de una carga que está dando 6 por 310. 6 por 3, 18, que son 1800, gracias señor Google, 1860 kilogramos. Y eso da 2 toneladas. ¿Listo? 2 toneladas. Esa carga fluctuante de 2 toneladas, les puedo asegurar que ustedes le ponen 4 o 5 tubos ahí en paralelo y no las aguanta para vida infinita nunca. Pero de todas maneras vamos a revisarlo. Entonces lo revisamos aquí. Le seguimos con los esfuerzos. Hay que sacar el diagrama de cortante y el diagrama de momentos, que para hacerlo resumido, digamos, el diagrama de cortante sería más o menos así. Si lo pongo igualitico por mitades a cada lado, este sería el diagrama de cortante. Y luego el diagrama de momentos, entonces nos va a dar de esta manera. De forma que aquí estamos hablando de la carga que viene aquí. Tengo que escribirla, la carga que es igual a 6, eso ya es Newton, ¿no? 1860 kilogramos. 1860 por 9.8. Bueno, 18.200 Newton. Entonces, del lado izquierdo va a ser la mitad de eso. Del lado derecho, la otra mitad. ¿Cuánto es la longitud? La longitud desde el comienzo hasta el final entre llanta y llanta. Pongamos
150 centímetros. Entonces el momento ahí daría la carga dividida por 2, que es lo que hay en la rección del lado izquierdo, multiplicado por la longitud dividida por 2, que es la mitad del área. Eso es lo que sube y después igual va a bajar. Carga por longitud sobre 4 la tenemos que poner aquí. Entonces aquí vamos a calcular los esfuerzos. Estoy poniendo carga igual a 1860 por 9.8. Y luego el momento, que es igual a la carga por la longitud sobre 4. Y aquí tengo que poner la longitud, pero la tengo que poner en sistema internacional, 1.5 metros. Estos son newton. Listo. Y este momento nos queda en newton por metro. Entonces fíjense cuánto da ese momento ahí. 6.800. Momento. $6.835.5. Entonces vamos a ponerlo acá. Listo. Ya teniendo el momento, ¿qué nos hace falta para los esfuerzos? Nos hace falta los módulos de inercia, ¿no es cierto? Entonces hay que calcular la C, que es el diámetro dividido 2, la I, que es igual a pi por el diámetro elevado a la 4. Todo esto dividido por 64. Y ahora sí, el esfuerzo por flexión, que da el momento por la C dividido por la I. Entonces ponemos eso aquí en la calculadora. Primero el diámetro, que nos va a quedar en el sistema internacional igual a 1000 veces el diámetro que ya teníamos, que era en milímetros. Entonces esto ya queda en metros. Y ahora tenemos la C, que es igual al diámetro sobre 2, y la I, que es igual a pi por el diámetro a la 4 sobre 64. Y esa es la inercia de un tubo macizo. Hay que sacarle el hueco. Entonces con el hueco va a quedar diámetro a la 4 menos el diámetro interno a la 4, y el diámetro interno tengo que sacarlo como el diámetro menos 2 veces el espesor, y el espesor, ustedes dijeron que era 1.7 milímetros, tengo que ponerlo en metros. Entonces voy a poner por milímetros, y aquí voy a poner el milímetro igual a 0.001 ahí. Eso es lo del 5% ¿sabes? El grueso. No hay que poner un poquito más ancho para que... No, es el 5%. No, espérate. ¿Cuánto es el espesor? Porque 0.05 por 35. Ah, el 5%. No, pero lo que necesitamos es que el espesor de pared del tubo sea mayor a ese 5%. Ajá.
A mí sí me parecía raro que tuvieran estos tubos con ese espesor tan delgadito. Que yo sepa, esos tubos tienen 2.5 o 3 milímetros de espesor. Bueno, listo. Entonces, el espesor son 2.5, el diámetro externo es el interno. Si quieren, pongámosle aquí diámetro interno. Igual al diámetro menos 2 veces el espesor. Aquí puedo poner el interno a la 4 sobre 64. Aquí ya vamos andando. Y la inercia da por 10 a la 10, que está mal. Ah, no, sí está bien. Sí está bien, por 10 pero espérate un momentico, sí, sí, eso está mal. No, sí está mal, totalmente mal. Claro que está mal. Tengo que poner los milímetros aquí arriba. Ya se les olvidó cómo pasar de milímetros a metros. Esto va de por milímetros. O sea, tendrá que dividirlo por 1000. Listo, el espesor son 2 milímetros y medio. Ahora sí. Entonces, control L, la I, ahora sí, por 10 a la menos 8. Eso sí es razonable. Bien, entonces ya ahí podemos calcular el sigma por flexión para un solo tubo, flamante valor del momento por la C dividido entre la I. Y el flamante esfuerzo flector da 3.5 por 10 a la 9. Eso no hay acero en este lado del hemisferio occidental que lo aguante. Entonces, sugerencias. Se va a romper ese carro. Ay. Sugerencias. Primera sugerencia, pónganle amortiguadores. Hay que ponerle suspensión. Para eso es que ella sube y baja, para reducir el golpe del impacto. Segunda sugerencia, ya con amortiguadores, entonces el golpe del impacto va a ser menor, pero hay que medirlo. ¿Cuánto es? Sí. Bueno, no sé qué función lo podría sería necesario, pero no sé si sea necesario, pero igual, espirales. ¿Espirales? ¿Qué son las espirales? Las espirales son los que van por fuera. Los que van por fuera, que también ayudan a la amortiguación. ¿Que van por fuera de qué? Que van juntos, bueno, en un carro van juntos a los amortiguadores. No, pero cuando yo digo amortiguador me refiero al amortiguador y el resorte. O sea, resorte y amortiguador. Exacto, los espirales son los resortes. Por eso, entonces necesita el resorte. Eso es lo que yo quiero decir. Perdónenme que dije solo amortiguador, pero cuando digo amortiguador me refiero al conjunto amortiguador y resorte. Usted sabe que claro, nosotros no le colocamos resortes, sino nada más los amortiguadores. De acuerdo, pero él necesita tener resorte y amortiguador. Bueno, entonces ya aquí estamos en problemados. Entonces yo voy a tratar de salir del problema haciendo dos cosas. Entonces estamos en cálculo manual. Entonces con cálculo manual, primero, esa aceleración de 5 gravedades no va a aguantar. Entonces tenemos que bajarlo. Eso será con los amortiguadores, con lo que sea. Podemos bajarlo a 2 gravedades de pronto. Si la bajo a 2 gravedades, tengo la mitad de la carga, me va a dar la mitad del esfuerzo. ¿Ah? Lo hicimos con 5. Abajo son 6, porque es una más la otra. Entonces va a dar 3. Bien. Y ya entonces ahí me va a dar la mitad del esfuerzo. Voy a copiarlo aquí para que lo tengan aquí. Copiemos esto, los esfuerzos.
y el valor sigma F está dando 3.5 por 10 a la 9, ¿verdad? 3.5 por 10 a la 9. Entonces, si le bajo la aceleración a la mitad, el esfuerzo se reduce a la mitad. Pero el esfuerzo reducido a la mitad va a seguir siendo por 10 a la 9. Son 3000, va a pasar a 1000 y pico megapascales. Tendría yo que ponerle 10 tubos en serie para que los redujera por 10 para que quedara en megapascales. Entonces con 10 tubos y de todas maneras eso no va a aguantar. Entonces hay que hacer dos cosas. Número uno, ese tipo de golpes no van a resistir para vida infinita. Entonces hay que calcularlos con una resistencia un poquitico mayor, ojalá bastante mayor. Podemos subir hasta el doble de resistencia acá si nos vamos al rango de vida finita. Pero entonces hay que averiguar cuántos golpes se le pueden dar al carro en la vida útil. Hay que contarlos. ¿Cuántas veces al día usted le va a dar ese golpe de 2 Gs al carro cada día? ¿Y durante cuántos días lo va a hacer? Y en total, ¿durante cuántos años le va a durar el carro? Para vida finita, cogiendo un poquitico más de resistencia útil. Segundo, ya habiendo visto que ese es el cálculo a mano, definitivamente hay que usar la estructura del chasis y hacer el cálculo con la simulación para que realmente nos diga cuáles son los esfuerzos que hay ahí con la suspensión y con la estructura del chasis, porque si no, el solo cálculo a mano pues ya no nos va a seguir dando nada que nos resulte. Y exacto, entonces estamos recontrasimplificándolo de esa manera. Entonces tenemos que pasarnos al modelo por NX y tenemos que recalcular los esfuerzos mejor, y además vamos a tener que hacer diseño para vida finita con el cálculo por NX. Con 7 minuticos no sé si alcanzo a aprender el NX, vamos a ver si prende. Pero ya la grabación queda hasta allí porque ese está en el otro. Sí, está con el otro. Entonces vamos a pararla.